Hola, bienvenidos a mi canal Física para Secundaria. Mi nombre es Néstor Vega y lo que estoy haciendo son grabar clases que están dedicadas especialmente a mis estudiantes de la Escuela Preuniversitaria Fray Manuel Trasquiu. He dividido mi materia en Física 1, donde vamos a ver desde lo que es la física, magnitudes, unidades, hasta lo que es fluidos y termodinámica. Tenemos Física 2, donde vamos a estudiar todo lo que es la mecánica newtoniana. Y tenemos Física 3, en donde vamos a estudiar lo que es electricidad, magnetismo y electromagnetismo. Vamos por la clase de hoy. Bien, lo primero que vamos a comenzar haciendo es leer el problema y tratar de interpretarlo. 1. Cuando una enfermera presiona una jeringa para poner una vacuna, puede hacerlo aplicando una fuerza de 0,408 kilogramos fuerza. Suponga que el área del émbolo de la jeringa es de 2,5 centímetros cuadrados. Calcule A, el área del émbolo de la jeringa en metros cuadrados. B, la presión en el líquido dentro de la jeringa en kilogramos fuerza sobre metros cuadrados. C, la fuerza aplicada por la enfermera en Newton. D, la presión en el líquido dentro de la jeringa expresada en pascales. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es reconocer los datos. Vamos a poner acá datos. ¿Cuáles son los datos? Lo primero que nos dice es la fuerza que aplica, que es de 0,408 kilogramos fuerza. Fuerza igual a 0,408 kilogramos fuerza. Y después nos dice el área, que es de 2,5 centímetros cuadrados. Área igual a 2,5 centímetros cuadrados. Después de eso, ¿qué nos pregunta? ¿Cuál es el área del émbolo? En metros cuadrados. Entonces, la incógnita en el ítem A es cuál es el área del émbolo, pero expresadas en metros cuadrados. Entonces, para darnos una idea, vamos a representar una jeringa. Esto puede representar una jeringa. Ustedes saben que tiene el émbolo adentro, es la gomita negra, esa que está aquí. Acá va a estar el líquido. Y el área que hace contacto con el líquido es esta que estoy marcando acá. Esa es el área. Vamos a llamarle, vamos a ponerle A de área. La enfermera va a aplicar una fuerza que la podemos representar como un vector porque la fuerza es una magnitud vectorial. Y ustedes saben que la relación entre la fuerza y el área es la presión. Nada más que en este caso la presión se va a transmitir a todos los puntos del fluido por igual y a las paredes del recipiente que lo contiene, tal como lo vimos en la teoría. Bien, vamos a calcular esta área, esta, que hace contacto con el fluido, vamos a expresarla en metros cuadrados. ¿Qué vamos a hacer? Bien, vamos a escribir área igual a 2,5 centímetros cuadrados, eso es dato, y la forma más fácil, considero, es esta. Siempre hacemos por línea de fracción. Y igual, e igual. Si centímetros cuadrados está arriba, nosotros lo vamos a escribir en el denominador, o sea, abajo. Y lo queremos expresar a metros cuadrados, es decir, que vamos a poner metros cuadrados en el numerador, o sea, aquí arriba.
Y recordamos la equivalencia que hay entre metros y centímetros y veamos esto. Un metro tiene 100 centímetros, pero un metro elevado al cuadrado, o sea, un metro cuadrado, va a tener 100 centímetros al cuadrado. ¿Y cuánto es 100 centímetros al cuadrado? Es lo mismo que decir 100 por 100 y es lo mismo que decir 10.000 centímetros cuadrados. Un metro cuadrado tiene 10.000 centímetros cuadrados. ¿Qué hacemos en la calculadora? En la calculadora hacemos 2,5 por 1 dividido 10.000. Entonces, acá tenemos la calculadora. 2.5 por 1 es 2.5 dividido en 10.000, ponemos 10, ahí está 10.000, igual a, y me da acá 2,5 por 10 a la menos 4. Entonces, 2,5 por 10 a la menos 4. Esto es notación científica, estamos hablando de metros cuadrados. Y esto es notación científica. Cuando ustedes tienen a la menos 4, esto es lo mismo que decir lo siguiente. 0,1, 2, 3, 4. ¿Sí? Eso significa 2 por 10 a la menos 4. Entonces 2,5 por 10 a la menos 4 será 0,1, 2, 3, 4. Y ponemos esa forma de expresar es lo mismo, ¿sí? Una cosa o la otra. Ustedes pueden hacerlo de cualquiera de las dos maneras en la calculadora. Vamos al punto B. En el punto B nos pide la presión en el líquido expresada en kilogramos fuerza por metros cuadrados. Entonces, ya tenemos la fuerza expresada en kilogramos fuerza y ya conseguimos el área expresados en metros cuadrados, ya sea esto o esto. Entonces ahora vamos a calcular la presión y como sabemos la presión podemos expresarla así, presión igual a fuerza sobre área y esto es lo mismo que decir 0,408 kilogramos fuerza, es decir, 408 gramos fuerza, ¿cierto? Dividido sobre el área de 2,5 por 10 a la menos 4. 2,5 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Igual. Y ahora vamos a hacer la división en la calculadora. ¿Cómo hacemos esto? Ponemos 0.408 dividido 2.5 por 10 a la menos 4. 2.5 exponencial, fíjense en lo que toco acá, exponencial menos este signo menos que está aquí, menos 4. Hago la división y me da 1942,857143. Nosotros en física siempre tenemos una aproximación, nunca son valores exactos, siempre son aproximaciones. Entonces vamos a redondear a dos cifras después de la coma. Como regla general, después vamos a ver que hay diferentes criterios. Entonces podemos poner 1942,86, si está bien redondeado, que, veamos, me da 1942,86 kilogramos fuerza sobre metros cuadrados. Kilogramos fuerza sobre metros cuadrados. Eso significa que por cada metro cuadrado hay
una fuerza de 1942, o redondeando 1943 kilogramos de fuerza. Vamos, este es el punto B, vamos al punto C. En el punto C nos pide lo siguiente: la fuerza aplicada por la enfermera en newtons. Es decir, esta fuerza que está aquí la podemos expresar en newtons. Entonces, lo que yo sé es que la enfermera aplicó una fuerza de 0,408 kilogramos fuerza y la vamos a pasar a newton. El mismo procedimiento que aquí, por línea de fracción, exactamente lo mismo. Si kilogramos fuerza está arriba, lo escribo abajo. Y arriba le pongo a lo que quiero convertirlo, que es a newton en este caso. Entonces hay que saber de memoria cuál es la equivalencia entre kilogramos y newton. Un kilogramo fuerza equivale a 9,8 newtons. Entonces fíjense que acá yo lo que tengo que hacer es esto. 0,408 kilogramos fuerza por 9,8 dividido en 1. ¿Sí? Lo hacemos en la calculadora. 0,408 por 9,8 dividido en 1 me va a dar el mismo número, no hace falta hacerlo, igual 3,9984 newtons. Y esto se puede redondear, en este caso fíjense en que son todos números muy grandes, este número es prácticamente 4 newtons. O sea que ponemos acá 4 newtons. Y el punto D nos pide que calculemos la presión expresada en pascales. ¿Cómo es la presión expresada en pascales? Bien, la misma formulita, presión igual a fuerza sobre área igual a la fuerza ahora vale 4 newtons sobre el área en metros cuadrados. ¿Dónde está? Área en metros cuadrados es esta. 2,5 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Entonces ahí tenemos y vamos a hacer esta división. 4 dividido 2,5 exponencial menos 4. Ahí estoy diciendo 4 dividido en 2,5 por 10 a la menos 4 igual a 16.000. Entonces nos queda 16.000 newton sobre metros cuadrados. Me quedan 16.000 newtons sobre metros cuadrados. Y al newton sobre metros cuadrados le hemos llamado pascales. Ahí terminó el ejercicio 1. El ejercicio 2 nos dice: una prensa hidráulica tiene dos émbolos. El émbolo 1, donde se aplica la fuerza de entrada, tiene un área de 0,01 metros cuadrados. Y el émbolo 2 tiene un área de 0,50 metros cuadrados. Suponga que en el émbolo 2 se sube a una persona de 80 kilogramos. ¿Qué fuerza debe aplicar usted sobre el émbolo 1 para levantar a la persona? Bien, lo primero que tenemos que hacer ahora es reconocer los datos. Entonces, le llamamos área A1 al del émbolo 1 o émbolo de entrada y es de 0,01 metros cuadrados. Área A2 al émbolo de salida, que es donde está
apoyada la persona de 0,5 metros cuadrados. La fuerza 2 es la llamada fuerza de salida, que tiene que ser igual al peso de la persona. Entonces 80 kilogramos es la fuerza de salida. Y lo que queremos saber ahora es la fuerza de entrada, es decir, la fuerza que nosotros vamos a aplicar con nuestra propia mano para poder levantarla a la persona. Ahora recordemos que por principio de Pascal, P sub 1 es igual a P sub 2. Entonces la presión 1 es igual a la fuerza 1 sobre el área A1 y la presión 2 es igual a la fuerza 2 sobre el área A2. Y estas son iguales, es decir, F1 sobre área A1 es igual a F2 sobre área A2. Ahora simplemente despejamos F1, que es la fuerza de entrada y que es la que queremos conocer. Entonces el área A1 que está dividiendo pasa al otro lado de la ecuación multiplicando. Y nos queda F1 igual a F2 por A1 todo sobre A2. Ahora solamente reemplazamos. F2 vale 80 kilogramos fuerza, entonces vamos a poner 80 kilogramos fuerza. A2 vale 0,50 metros cuadrados, entonces vamos a poner ese valor. Por A1 que vale 0,01 metros cuadrados. Y nos da como resultado 1,6 kilogramos fuerza. Es decir, que con muy poca fuerza que nosotros apliquemos con nuestras manos, podemos levantar a una persona de 80 kilogramos fuerza en ese dispositivo. Ahora vamos a resolver el ejercicio 3. El émbolo 1 de la prensa hidráulica tiene un diámetro de 10 centímetros, mientras que el émbolo 2 tiene un diámetro de 1,5 metros. Sobre el émbolo 2 se aplica una fuerza de 50 newton. Calcule el área de cada émbolo, la fuerza que se debe aplicar en el émbolo 1 y la presión dentro de la prensa. Vamos a los datos como siempre. Acá nosotros nos da, el primer dato es el diámetro del émbolo 1. Luego nos da como dato el diámetro 2, es decir, el diámetro del émbolo 2. Aquí nos da como dato el peso del objeto que se puso encima. Y recordemos que queremos saber la fuerza que tenemos que aplicar. Al igual que recién, la fuerza que queremos aplicar será igual a la fuerza de salida por el área A1 y el área A2, pero necesitamos saber el área A1. También necesitamos saber el área A2, ya que solo tenemos los diámetros. Entonces vamos a buscar lo que sabemos de geometría. El área de un círculo, que es justamente la forma que tiene la parte de contacto del émbolo con el fluido, es A1 igual a pi por radio 1 al cuadrado. Entonces reemplazamos, pero yo lo que tengo es el diámetro, no el radio. Y el diámetro son 10 centímetros, pero yo sé que el radio es la mitad del diámetro. Si divido 10 en 2, son 5 centímetros. Y los voy a expresar en metros, es decir, pi por 0,05 metros elevados al cuadrado. Esto nos da 7,85 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. El mismo procedimiento es para el área A2. Se usa la misma fórmula, pero con los datos del diámetro del área A2.
y el área A2 es 1,77 metros cuadrados. Teniendo los datos anteriores podemos calcular la fuerza de entrada. Ahora simplemente reemplazamos los valores, ustedes tienen que corroborarlo en su calculadora y nos da como resultado 2,22 newtons. Con estos datos vamos a calcular la presión dentro de la prensa. Entonces la presión es fuerza 1 sobre área A1 y la presión 2, que suponemos que es igual, es presión 2 igual a fuerza 2 sobre área A2. Reemplazamos y nos da 282,80 newton, la presión 1. Y la presión 2, 282,49 newtons. ¿A qué se deberá esta pequeña diferencia? Bueno, ustedes siempre recuerden que perdemos un poquito de información cada vez que hacemos redondeos. Y en este caso se hizo un redondeo, es decir, una aproximación tanto en las fuerzas como en las áreas. Y por lo tanto ahí tenemos. Si hubiéramos usado todos los valores tal como dan en la calculadora, hubiéramos tenido las dos presiones exactamente igual. Ejercicio 4. Si se utiliza una fuerza de 5 kilogramos de fuerza para elevar un objeto de 200 kilogramos de fuerza, ¿cuál es la ganancia de esa prensa? Primero los datos, como ya sabemos. Recordemos que por principio de Pascal, la presión es la misma en ambas ramas. Ahora vamos a relacionar de la siguiente manera. La fuerza F1 la vamos a pasar dividiendo al término de la derecha, en el término de la derecha. Y el área A2 la vamos a pasar multiplicando en el término de la izquierda. De esa manera me queda área A2 sobre área A1 es igual a la fuerza F2 sobre la fuerza F1. A esta relación le llamamos ganancia mecánica, M. Reemplazamos y usamos la calculadora y nos da que M es igual a 40. ¿Cómo interpretamos esto? Lo interpretamos como que la ganancia mecánica es 40 veces. Significa que la fuerza que yo aplico se va a multiplicar por 40 veces cuando esa fuerza se transmita y llegue a ser la fuerza de salida. Por último, también quiero recomendarles que anoten todo, uno aprende mientras está escribiendo, anoten los conceptos, las fórmulas, representen, hagan los dibujitos en la carpeta y bueno, hasta la próxima clase.